Doctora Alina Ortiz, compañeros, muy buenos días. Nos encontramos en el Hospital Universitario Católico de Cuenca, en el consultorio del gastroenterólogo Javier Cuello. Doctor, muchas gracias por recibirnos No, de nada, es un gusto para mí ayudarles. Y permitirnos realizar una entrevista acerca del cáncer gástrico. Ayúdenos, por favor, con una definición de esta patología. Perfecto. A ver, el cáncer gástrico es el sobrecrecimiento anormal de células cancerígenas en la mucosa del estómago. La mucosa del estómago es la primera capa que recubre el estómago, ¿sí? O sea, la que está en contacto con los alimentos. Es un crecimiento anormal de células que luego se convierten en cancerígenas, ¿sí? ¿Y cuáles serían los factores o causas que provocan esta enfermedad? Existen varios factores para esta enfermedad, ¿sí? Entre ellos tenemos factores adquiridos y tenemos factores ambientales, digamos factores con los que nacemos, ¿sí? Por ejemplo, tipo de sangre, sexo, la raza, ¿sí? Luego tenemos factores adquiridos que son alimentos, ¿sí? Tabaquismo, alcohol, el consumo de alimentos ahumados, que todos esos los pueden generar. Otro factor importante es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que normalmente tiene la predilección de vivir en nuestro estómago y también nos puede provocar cáncer gástrico, ¿sí? Básicamente esos son los factores. ¿Y en cuanto a su epidemiología? La epidemiología, en el Ecuador no tenemos estudios que nos digan exactamente cuál es la epidemiología, pero nosotros nos basamos más o menos a las estadísticas de Sudamérica y nosotros estamos en una incidencia alta junto con países como Perú o Chile, ¿sí? Tenemos una incidencia alta de cáncer de estómago y eso se puede deber mucho al estilo de vida, a la raza y a la alimentación. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad? Los síntomas tenemos que dividir la enfermedad en dos etapas, una etapa temprana y una etapa avanzada. En la etapa temprana prácticamente no va a haber ningún síntoma. La enfermedad y lamentablemente se empieza a manifestar cuando ya es muy avanzada. Y los síntomas principales son pérdida de peso injustificada, ¿sí? Es melenas, nosotros le llamamos melena a la deposición de este color, negra, ¿sí? Negra y con olor a alquitrán, eso se llama melena, ¿sí? También en algunas ocasiones el paciente puede debutar vomitando sangre, ¿sí? Pero y con una masa palpable a nivel del epigastrio. Esos son los principales síntomas que provoca el cáncer. Pero siempre nos enciende la alarma paciente adulto que empieza a perder peso injustificadamente, que empieza a ir al baño con sangre o que empieza a hacer materia fecal negra, es inmediato sospechar en cáncer de estómago. Y doctor, ¿cuál sería el diagnóstico para este tipo de patología? El diagnóstico, nuestra reina madre para el diagnóstico es la endoscopia, ¿sí? ¿Qué es la endoscopia? Nosotros tenemos un aparato que se llama endoscopio que está allá. No sé si lo puede enfocar, si quiere enfocar. El cual ingresa por medio de la boca y nos da una observación directa a la mucosa del estómago y al estómago por dentro, ¿sí? Es la prueba para diagnosticar cáncer de estómago. Incluso en cáncer temprano nosotros podemos tomar biopsias, ¿sí? Y nosotros incluso podemos tomar una actitud terapéutica por medio de endoscopia. Si es un cáncer chiquito se puede sacar por medio de endoscopia, ¿sí? Y doctor, tomando en cuenta todas las indicaciones que nos ha brindado, ¿cuáles serían las medidas de prevención para el cáncer, para el gástrico? Las medidas de prevención para el cáncer gástrico, fundamental, la alimentación. Uno tiene que cuidarse sobre todo de alimentos demasiado calientes, de alimentos ahumados, del consumo excesivo de sal, ¿sí? Luego, si yo tengo en mi familia casos de cáncer de estómago, lo que tengo que hacer es prevención, ¿sí? ¿Cómo hago la prevención? Consultando con un médico especialista. Y nosotros estamos encargados de hacer todos los estudios necesarios para prevenir ese cáncer, especialmente la endoscopía. Luego,
En el momento, yo siempre les recomiendo, en el momento que uno encuentra Helicobacter pylori, hay que erradicar, hacer tratamiento para Helicobacter pylori. Es un tratamiento sencillo, un poquito pesado, pero es sencillo. Son antibióticos, básicamente. ¿Sí? Y ahora, Doctor, y en cuanto al tratamiento para lo que es el cáncer gástrico, en una etapa leve como la etapa 0 o 1, A ver, en la etapa 0 no se hace nada, porque no existe. La etapa 1 es la que se empieza a tratar. Nosotros lo que hacemos es, ya les expliqué un poquito por medio de endoscopía, ¿sí? Nosotros tenemos cáncer gástrico temprano, entonces se pueden hacer tratamientos por medio de la endoscopía. ¿Cuál es el principal? Mucosectomía se llama, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Encontramos la lesión sugerente de cáncer, le delimitamos bien y por medio del endoscopio sacamos esa pieza, esa mucosa enferma, ¿sí? Y con esto estamos dando un tratamiento definitivo al paciente. y en una etapa más alta como En las etapas avanzadas, la etapa avanzada, ¿qué significa? Que el cáncer ya se diseminó. metástasis. Exactamente, las metástasis y que se fueron ya hacia otros órganos. Entonces, ante eso, nosotros tenemos dos opciones de terapéutica. La primera es quimio y radioterapia, para tratar de disminuir el tamaño del tumor, incluso muchos tumores pueden llegar a desaparecer, ¿sí? Y luego hacemos una cirugía, ¿sí? Para sacar parte del estómago enfermo o el lugar donde que está el tumor, ¿sí? O tenemos medidas también de alivio para el paciente. Hay tumores que lamentablemente y que son la mayoría que no se pueden curar. Entonces nosotros tenemos que hacer terapéuticas para que el paciente pueda comer bien, pueda tragar bien y tenga una mejor calidad de vida mientras la enfermedad sigue avanzando y el paciente muera de la forma menos cruel posible, ¿no? Básicamente esos son los tratamientos. Y en el caso que haya una curación del paciente, hay bastantes riesgos de que vuelva a contraer la patología. A ver, si la persona llega a remisión, durante los primeros 5 años tenemos que tener un control bastante estricto con él, porque ahí sí cabe la posibilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer. Después de los 5 años nosotros ya le tomamos al paciente como una persona curada, como una persona normal, entonces los controles vienen a ser normales. Pero siempre es una enfermedad que le marca al paciente que el paciente va a necesitar controles más estrictos que una persona común y corriente. Pero sí, siempre cabe la posibilidad de que vuelva a aparecer. Y en cuanto a los fármacos, ¿se les administra algún tipo de fármaco? Los fármacos son quimioterápicos. O sea, los fármacos tienen que ver más con quimioterapia. ¿Sí? Es yodo radioactivo. Hay un montón de ese tipo de fármacos. Pero luego algún fármaco común y corriente que utilicemos nosotros para prevenir el cáncer no existe. ¿Sí? No existe. O sea, ustedes se van a encontrar con muchos medicamentos o compuestos de tipo natural. Científicamente no hay ningún estudio que nos demuestre que estos sean beneficiosos para la persona. ¿Sí? Así que la mejor forma de evitar y de prevenir el cáncer es haciendo controles. ¿Sí? Y no solo de cáncer de estómago, sino en general todo tipo de cáncer. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias, doctor. Tomaremos en cuenta todos sus consejos y de esta manera poder prevenir esta patología. Gracias.